Primero me gustaría presentarles a nuestros panelistas. Ricardo Monge, de la Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica, y Santa Cruz Banaloche, de CEPAL, consultor de CEPAL. Y quería agradecer a Alex por los aportes que han hecho y han apoyado de que algunos de los participantes, nuestros panelistas, puedan acompañarnos hoy. Bueno, este panel se trata de servicios en cadena global de valor. Y me gustaría un poco, con 2 o 3 frases, dar un marco de este panel. En 1990, el 60% del comercio mundial estaba entre los países desarrollados, 30% entre los países desarrollados y en desarrollo, y solamente 10% estaba entre los países en desarrollo. En 2010, esta expansión de las llamadas cadenas globales de valor permite que la mayor parte de los productos y servicios sean producidos en múltiples países y solamente un país sea el exportador de los bienes o de servicios. Hoy en día, la fragmentación de la producción, como bien dijo Pierre, y las nuevas geografías de comercio e inversión están alterando muchísimo la forma de cómo estamos mirando a los servicios. Y por lo tanto hay que ver cuáles son los efectos, cómo afectan estas cadenas globales de valor a la industria de servicios. Bueno, invito a Ricardo Monge a presentarnos. Él nos va a hablar de la relación entre las empresas TIC nacionales e internacionales en Costa Rica. Muchas gracias. A compartir con ustedes los hallazgos de una investigación en la que tuve la oportunidad de participar con 2 colegas más, en donde en esencia nos hacíamos una pregunta, y es: si en Costa Rica tenemos más de 200 multinacionales de alta tecnología en el sector de TICs, y también tenemos un pujante sector de empresas domésticas en materia de TICs, ¿cuál es la relación que hay entre ambas? Y si es cierto o no, ciertas preocupaciones que se externaban en la opinión pública de que posiblemente la existencia de estas empresas multinacionales podría estar afectando negativamente a las empresas domésticas. Y en esencia, tenemos para pasar, ¿verdad? Sí. Y entonces, en esencia, voy a relacionar los resultados de esta investigación con lo que recientemente se acaba de decir. Voy a tratar de justificar primero por qué es tan importante este trabajo. En primer lugar, se pueden ver aquí los diferentes eslabones de una cadena global de valor, y lo que podemos ver es que en los últimos 30, 40 años, esta curva de la sonrisa, que así le llaman los economistas, ha tendido a aumentarse en los extremos, mostrándonos que en el eje vertical se cita el valor agregado de cada uno de estos eslabones, y lo que observamos es que los eslabones donde están las actividades de servicios como I+D, diseño, servicios postventa, mercadeo, son los que más valor agregado tienen, y la actividad manufacturera, que podríamos llamar de ensamblaje y de prueba, son los que menos valor tienen. Y entonces, desde ese punto de vista, tanto en Costa Rica las actividades de servicios, sobre todo el sector TICs, estuvieran moviéndose en esta cadena global de valor, al integrarse a las empresas multinacionales, pues estaríamos en teoría moviéndonos en la dirección correcta. ¿Y por qué digo eso? Hay un reciente estudio de la UNTAC que muestra 2 características muy interesantes de los países que más están creciendo. La primera es en este eje vertical, donde se mide el crecimiento de la participación del país en las cadenas globales de valor a través de sus exportaciones, y en el eje horizontal el crecimiento de la participación del valor agregado doméstico en las exportaciones de ese país. Entre más alta es la participación en las cadenas globales de valor, los países crecen más, y entre más valor agregado tienen las exportaciones de estos países, lo cual está asociado a encadenamientos productivos, también se crece más.
Costa Rica podríamos decir que está acá más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos un muy buen contenido doméstico en nuestras exportaciones, pero sí estamos participando activamente en las cadenas globales de valor. Lo que pasa es que si bien participamos en estas 5 cadenas globales de valor que fueron identificadas por el Ministerio de Comercio Exterior y validadas por un equipo de expertos de la Universidad de Duke hace como 3 años, es decir, electrónica, dispositivos médicos, automotriz, equipos de filmación y aeronáutica y aeroespacial, el reto que tenemos es que nosotros no tenemos empresas domésticas participando en esos sectores, lo que tenemos son empresas multinacionales que participan directamente en las cadenas globales de valor. Nosotros lo que necesitamos, entonces, si quisiéramos hacer caso a el gráfico que mostré anteriormente de crecer más rápido y mejor, tendríamos que aumentar el valor agregado doméstico de nuestras exportaciones y deberíamos poder mover a nuestras empresas domésticas a participar más activamente en las cadenas globales de valor. Y la forma más fácil de hacer eso, diciéndolo, no haciéndolo, porque es complicado, es integrar más las empresas domésticas a las empresas multinacionales que ya tenemos. Hoy día Costa Rica es una economía pequeña, tiene 4.7 millones de habitantes, 52,000 kilómetros cuadrados y tenemos hoy por hoy más de 300 multinacionales de alta tecnología, algunas de ellas en el sector de servicios y otras en el sector de manufactura. Entonces, desde ese punto de vista, repito, lo que nos debe interesar es participar en las cadenas globales de valor, incrementando la participación de las empresas domésticas a través de encadenamientos y a través de ello aumentando el valor agregado de lo que exportan las multinacionales. Entonces, dado esa justificación así a grosso modo, el estudio que nos propusimos hacer tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, pretende tratar de entender un poco el concepto de cuál es el tipo y cuál es el nivel de encadenamientos que las empresas domésticas del sector de TICs tienen con las empresas multinacionales, cualquiera que ésta sea en Costa Rica, e igualmente con las empresas multinacionales del sector de TICs y de las habilitadas por TICs. Estos son multinacionales que no producen tecnologías de información y comunicación, pero son intensivas en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y el segundo objetivo que perseguimos es ver a ver si la presencia y las actividades de estas empresas multinacionales del sector de TICs ayudan o dificultan la supervivencia, el crecimiento y la creación de nuevas empresas domésticas en el sector de TICs. Y para ello, en esta segunda etapa, lo que hacemos es utilizar ciertos datos panel que pudimos construir por una década, más ciertos modelos econométricos. Ahora bien, en términos metodológicos, muy rápidamente, lo que hicimos fue una revisión de las políticas que se han seguido en Costa Rica en materia de promoción de este sector, en materia de atracción de inversión extranjera y en materia de desempeño de este sector. Y la década que estudiamos fue 2001 al 2011. En adición a ello, hicimos una serie de entrevistas a actores claves, pero más importante, hicimos encuestas estructuradas a empresas multinacionales del sector TICs y habilitadas por TICs, a empresas domésticas, y también hicimos una pequeña encuesta a casi 44 ex empleados de empresas multinacionales que trabajan hoy día en el sector de empresas domésticas TICs, un poco para explorar si lo que ellos han aprendido mientras trabajaron en el sector de multinacionales realmente generó algún tipo de derrame de conocimiento en las empresas domésticas cuando ellos se trasladaron a operar allí. Y como les dije, utilizamos ciertos modelos econométricos para analizar la incidencia de estas empresas multinacionales sobre estas 3 variables en las empresas domésticas TICs existentes. Ahora bien, es importante cuando uno va a hacer este tipo de análisis tener un marco conceptual, porque si no se puede divagar enormemente. Y la literatura ha sido muy rica a través de los últimos años en tratar de entender cuál es la posible relación que se puede dar entre empresas multinacionales y empresas domésticas en un determinado país.
Y entonces lo que sabemos es que hay 3 canales por los cuales se pueden transmitir impactos positivos o negativos desde las multinacionales a las empresas domésticas. Una de ellas es la cadena de suministros, es decir, los encadenamientos verticales hacia arriba y hacia abajo y también los horizontales. El segundo es la movilidad laboral, cuando trabajadores domésticos se mueven de las multinacionales a las empresas locales o viceversa. Y un tercero es lo que llamamos reestructuración del mercado, que es de suma importancia, sobre todo en países grandes donde llega inversión extranjera directa, porque esa inversión extranjera directa llega a competir generalmente con empresas domésticas y obliga a las empresas domésticas a reestructurarse. En el caso de un país tan pequeño como Costa Rica, las multinacionales, como lo veremos, no llegan a competir en un mercado de 4.7 millones de habitantes. Llegan para utilizar a Costa Rica como una plataforma para exportar internacionalmente. Y especialmente eso cada día es con más fuerza gracias a una labor exitosa y fuerte que se ha hecho de tener tratados de libre comercio con casi todos los países y regiones importantes. Dados esos 3 canales, hay 3 grandes factores, 3 grupos de factores que nos permiten entender, ¿verdad?, si es posible esperar que hayan esos derrames de conocimiento o esos impactos entre las empresas multinacionales y las empresas domésticas. El primero de estos factores son las propias características de las empresas multinacionales, el segundo, las propias características de las empresas domésticas y el tercero, el entorno propiamente en que operan estas empresas, tanto las domésticas como las extranjeras, en el país. Viéndolo conceptualmente, este es un marco que fue creado por Farole y Winkler del Banco Mundial hace exactamente menos de 2 años. Básicamente lo que estamos diciendo acá es que las características de las empresas multinacionales, tales como el tipo de entrada al país, el motivo por el cual están haciendo la inversión extranjera, etcétera, determinan cuál es el verdadero potencial de estas empresas para generar lo que se denominan derrames de conocimiento, transferencias tecnológicas hacia el resto de la economía. Y esto es de vital importancia porque le dice a las autoridades del país, no es cualquier tipo de inversión extranjera la que usted quiere traer si usted quiere generar esas externalidades económicas hacia el resto de la economía. Por otro lado, tenemos las características de las empresas locales, como puede ser cuál es la brecha tecnológica que tienen las empresas locales vis a vis las multinacionales, cuál es el capital humano con que cuentan estas empresas, si pertenecen o no a un sector dinámico, etcétera, porque esas características van a determinar en sí la capacidad de absorción de conocimientos de las empresas domésticas. Yo puedo tener una empresa doméstica que tiene un gran potencial de transferencia de conocimientos hacia el resto de la economía, pero si las características de mis empresas domésticas es muy pobre desde el punto de vista de capacidad de absorción de conocimiento, nada va a pasar. Entonces, esta otra característica o dimensión es importante tenerla en cuenta porque nos limita o nos facilita la transferencia de esos conocimientos. Y el otro grupo tiene que ver, o el otro grupo de factores, con lo que llamábamos el entorno, y eso es sumamente importante desde la óptica propiamente de derechos de propiedad intelectual, acceso a financiamiento de las empresas domésticas, etcétera. Y por último, los 3 canales por los cuales es posible esperar esos impactos desde las multinacionales a las empresas domésticas. Y todo esto obviamente es sistémico, se retroalimenta permanentemente, no es estático. Entonces déjenme comenzar a mostrarles los resultados que encontramos. En primer lugar, no tengo tiempo, sé que estamos atrasados, entonces no voy a ir una por una. Básicamente, al estudiar las políticas de Costa Rica en materia del sector de tecnologías de información y comunicaciones, podemos decir que encontramos 3 importantes resultados. El primero, mi país es un país que, como bien lo dijo el viceministro, en el año 1949 decidimos unilateralmente eliminar el ejército, ¿verdad? Y eso ha sido una verdadera bendición, pero porque a partir de ese año también hicimos la educación secundaria obligatoria, pero desde 1869 en Costa Rica la educación primaria también era gratuita y obligatoria. Y entonces las políticas que hemos encontrado son políticas que versan sobre formación de recurso humano, sobre atracción de inversión extranjera y tienen que ver sobre la promoción de exportaciones.
son políticas de corte horizontal, no son políticas que se hacen específicas para el sector, y desde ese punto de vista tenemos que decir que en Costa Rica no hay políticas verticales que apoyen directamente al sector de las TICs. Ahora, este es el primer resultado que encontramos y que me parece que es interesante. Acá, en la primera gráfica que tienen de este lado, lo que pueden observar en las barras verdes es el crecimiento neto, si lo quieren, las entradas netas de las empresas multinacionales en el país. Las barras azules son las empresas que entran año por año y las barras rojas, las empresas que salen. Entonces, obviamente lo que estamos mostrando es que la cantidad de empresas multinacionales TICs y habilitadas por TICs en Costa Rica ha venido creciendo a través del tiempo de forma sostenida. En la gráfica de abajo mostramos el mismo gráfico, pero para las empresas domésticas de TICs. Y lo que estamos encontrando, tengo que correr porque no me va a dar tiempo. Lo que estamos encontrando es que, en efecto, tenemos acá un crecimiento igual de entrada neta de empresas domésticas. Y entonces, cuando uno ve simplemente estos dos gráficos, no le pareciera que el crecimiento de las empresas multinacionales estuviera perjudicando a las empresas domésticas. Y bueno, como Nano ya me dijo que me quedan 5 minutos, voy a comenzar a brincarme un montón de cosas para darles lo que, en mi opinión, tal vez son las cosas más relevantes. En materia de encadenamientos, nosotros encontramos los siguientes resultados que unos son positivos, otros no son tan buenos. El primero es que casi de 3/4 partes de las empresas domésticas de TICs manifiestan que ellos venden sus servicios, en el caso de software, soluciones y telecomunicaciones, a empresas multinacionales. La mayoría de ellas no son empresas multinacionales del sector de TICs. La mala noticia es que cuando queremos preguntar y explorar si esa venta de servicios se incorpora en la cadena de valor de la multinacional, únicamente el 17% nos dicen que sí. O sea, estamos integrándonos, pero no nos estamos integrando en la cadena de valor, que es lo que realmente nos interesa. Cuando vamos a ver los beneficios que se han encontrado de estos encadenamientos, también son bastante pequeños, ¿verdad? Básicamente tienen que ver más que nada con capacitación de diferentes tipos, con algunas certificaciones y demás. Pero otro dato interesante es que casi un 10%, se puede decir, de las empresas domésticas dicen: tenemos algún tipo de programa o apoyo del Estado para hacer esto. O sea, en otras palabras, si lo quieren poner al revés, el 90% de las empresas domésticas de TICs dice: en Costa Rica no hay ninguna política que realmente esté apoyando la integración de nuestras empresas con las empresas multinacionales. Y eso es algo que hay que ponerle debida atención. En el caso de la movilidad laboral, encontramos un resultado interesante y lo resumo. En primer lugar, encontramos de que una gran cantidad de trabajadores de empresas domésticas TICs han trabajado previamente en las multinacionales. Y algo importantísimo es que muchísimos de los gerentes de empresas TIC domésticas han trabajado previamente en las multinacionales y han trabajado por un espacio de más de 3 o 5 años. Y cuando les preguntamos a ellos si ellos han transferido algún conocimiento que han adquirido en las empresas multinacionales, el 97% dicen que sí, y cuando les preguntamos que cómo, dice: capacitando a nuestros propios trabajadores en las técnicas que aprendimos en empresas multinacionales. En otras palabras, pareciera haber evidencia de que efectivamente estamos teniendo algún tipo de knowledge spillover en el caso de Costa Rica, que valdría la pena explorar más y todavía fomentar más. Por último, para ir concluyendo, tenemos acá que la mayoría de las empresas domésticas dicen: yo no compito con las empresas multinacionales, en Costa Rica compito con las mismas empresas domésticas. Bueno, o sea, las multinacionales no están acá para competir conmigo. Y desde ese punto de vista, realmente lo que es importante acá entonces es ver a las multinacionales como un posible partner, ¿verdad?, que nos ayuda a integrarnos indirectamente en las cadenas globales de valor. En adición, en materia de entornos, sí encontramos muchísimas deficiencias en Costa Rica. No tengo tiempo para ahondar en ellas, pero el paper ahonda totalmente. Me queda uno. El paper ahonda ampliamente en esta materia.
Pero básicamente las que están en rojo que pueden ver allí son las que tenemos que ponerle atención. Deberíamos ponerle atención en el caso de la capacidad de absorción de las empresas domésticas, aspectos como experiencia exportadora, recurso humano, etcétera, etcétera. Y por último, concluyendo, los modelos econométricos nos apoyan en cuanto a por qué estamos viendo ese crecimiento de las empresas TIC domésticas y no la destrucción de las empresas TIC domésticas. Usamos un modelo de riesgo proporcional de Cox, tranquilo Nano, no voy a explicar qué es eso. Simple y llanamente lo que hicimos con ese modelo es usar las cifras de panel de estos casi 10 años y encontramos acá que en efecto, en el caso de las empresas de software y de soluciones, sí se aumenta la probabilidad de supervivencia de las empresas domésticas gracias a la existencia de empresas multinacionales. Y en la parte de abajo pueden ver que en esos mismos dos sectores el encadenarse con empresas multinacionales incrementa el crecimiento de las empresas domésticas de TICs. Entonces, en otras palabras, esta evidencia econométrica lo que nos dice es, si usted se integra con las empresas multinacionales, lo jalan, le dan mayor posibilidad de crecimiento, usted tiene más posibilidades de sobrevivir y los otros resultados que vimos es, si lo hicieran más inteligentemente, todavía recibirían más derrames y transferencias de conocimiento. En el caso de la entrada, este modelo no lo voy a comentar, tiene algunos problemas en cuanto a la definición de cuándo entran las empresas domésticas. Concluyo resumiendo los hallazgos, las recomendaciones de política de la siguiente manera. Encontramos, una vez que presentamos esta investigación a las autoridades del país y a un grupo importante de stakeholders hace un año, decidimos presentarlos antes de llegar a la sección de recomendaciones para, en primer lugar, validar los resultados y, en segundo lugar, con base en sus comentarios y su ayuda, derivar las recomendaciones de política. Y las recomendaciones de política van básicamente en tres direcciones. Uno, el país necesita urgentemente entender que debe tener una política de desarrollo de recurso humano alineada totalmente a la demanda del sector productivo, algo que el viceministro señaló el día de ayer. Dos, el país necesita ponerle mucha atención a la infraestructura de tecnologías digitales, ¿verdad? Ya que este sector es altamente dependiente de esas tecnologías. Y tres, hay algunos aspectos que tienen que ver con financiamiento, con regulaciones, que deben ser atendidos a la mayor brevedad posible para que el sector doméstico de TICs pueda beneficiarse de la presencia de empresas multinacionales de TICs. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, principalmente, como decía, agradecer a Alex por tenerme aquí, por financiar esta presentación. Esto es un paper que está en progreso y, bueno, se llama Cadenas regionales de valor en servicios sudamericanos desde un enfoque input-output. De esta presentación, a lo mejor quizás los tres aspectos más relevantes son, por un lado, remarcar las virtudes de la matriz insumo-producto sudamericana con la que he trabajado, remarcar también las limitaciones de la misma y luego una serie de resultados básicos sobre encadenamientos productivos enfocados principalmente en el sector de servicios. Bueno, como digo, la metodología utilizada es la input-output. En este sentido, podemos obtener unas tablas que nos ofrecen información sobre procesos productivos y también sobre el proceso de consumo y se pueden apreciar los vínculos que se establecen o las interrelaciones que toman parte en las economías. Yo me he centrado principalmente en la región de Sudamérica. Los forward and backward linkages van a estar, en este caso, focalizados en, bueno, esta es básicamente la metodología en las partes de fuera de la matriz diagonal. Y como digo, se trabaja con la matriz insumo-producto de América del Sur, un proyecto conjunto entre la CEPAL e IPEA, que fue lanzada el pasado julio, si no recuerdo mal. Y se trata de una matriz referenciada al año 2005 para 10 países sudamericanos, como pueden ver. Son 40 sectores, es una matriz simétrica industria por industria de 40 sectores, de los cuales en este sentido
7 son o pertenecen a sectores de servicios: electricidad y gas, construcción, transporte, correos y telecomunicaciones, finanzas y seguros y servicios a empresas de todo tipo, y luego una serie de servicios. Otros servicios, que digamos que es como el cajón de desastre. Pero dentro de esos 7 servicios, lo que sí quería remarcar es las limitaciones que adolece la matriz en tanto en cuanto a las limitaciones que tiene realmente la propia región a la hora de construir datos en comercio de servicios. Para la matriz, para construir principalmente datos de servicios, comercio de servicios, para la matriz sudamericana, realmente solo 3 países ofrecían para ese año información de flujos bilaterales de comercio de servicios. Esto eran Brasil, Colombia y Chile. Son aquellos que ofrecieron datos bilaterales de comercio. Por ello, es una matriz que realmente la virtud que tiene, entre otras, es la primera matriz propiamente regional que puede informarnos sobre cadenas globales de valor en la región, cosa que gran parte de las bases de datos, digamos, de input-output mundiales o que tenían en cuenta a América Latina o América del Sur, no desagregaban por países. Por ejemplo, WIOD solo tiene de América Latina a Brasil y México, etcétera. Entonces, esta matriz sí que informa sobre mayores vínculos o puede dar unos resultados sobre los vínculos que se producen intrarregionalmente. Entonces, para los demás países, para construir datos de comercio y de servicios de los demás países, una serie de supuestos tuvieron que realizarse y una serie de estimaciones, apoyándose en la base de datos de la balanza de pagos en servicios y en otra serie de proxies que se utilizaron. Por ejemplo, en transporte se utilizó el sistema de proporcionalidad con respecto a las exportaciones de bienes. Por ejemplo, en comunicaciones se tuvo en cuenta los flujos bilaterales de bienes que eran complementarios a las actividades de comunicaciones, como podrían ser equipos de comunicaciones, partes y piezas. En cuestiones de finanzas y seguros se establecieron proxies con respecto a la inversión extranjera directa. También se utilizaron datos espejo para el caso de países que no ofrecían, como digo, información. Y por último, en el sector de otros servicios se tuvo en cuenta las cuentas satélite de turismo, ya que en la región el 80% de media de las exportaciones finales tenían que ver con turismo como tal, con viajes. Claro, como digo, trabajar con una matriz como esta a nivel regional es interesante, es muy enriquecedor, si bien es cierto que focalizarse en servicios es más complejo debido a estas limitaciones. No obstante, desde el momento hasta ahora es una opción muy buena si queremos, como digo, analizar las cadenas intrarregionales de América del Sur. Entonces, una vez dicho esto, pues los principales resultados que se han obtenido, o bueno, las principales preguntas básicas que uno se plantea, por ejemplo, son qué sectores y qué países exportan más servicios dentro de la región. Todo esto, como digo, son dentro de la propia región de Latinoamérica, dentro de los 10 países. ¿Y qué países requieren de más servicios a empresas de todo tipo en la región? Es decir, en este sentido, ¿por qué focalizarse en servicios a empresas de todo tipo o business services? Por lo general son aquellos servicios más intensivos en conocimiento, más intensivos en capital humano. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en términos absolutos, Brasil es el principal exportador de servicios a la región. Cuando hablo aquí de exportaciones de servicios, ahora no solo estoy creando vínculos bilaterales de servicios, sino que también hablo no solo de exportaciones finales, sino también de exportaciones intermedias, que pueden ser medidas con el análisis input-output. Brasil es el principal exportador, seguido de Argentina y de Chile. Si bien es cierto que atendiendo
a las exportaciones intrarregionales de bienes y servicios, quienes más participan en las exportaciones intrarregionales con respecto a servicios son Uruguay y Chile. Es decir, Uruguay y Chile en un 39,7% y un 35% en Chile de las exportaciones que realiza dentro de la región son de servicios. Y en el caso de Uruguay prácticamente un 40%. El menor peso viene por parte de Venezuela y Bolivia. Con respecto, centrándonos en un análisis de sectores, aquí se puede apreciar que, por lo general, los sectores más importantes son otros servicios, ese cajón desastre que principalmente tiene un peso del sector del turismo, de los viajes. Puede apreciarse, por ejemplo, en Perú, sobre todo. No sé si sería esto de aquí, este azul claro. El sector de servicios a empresas de todo tipo también tiene cierta relevancia, sobre todo en países como Uruguay o Chile. Y, bueno, también el sector de transporte es importante. Y, bueno, destaca Paraguay, curiosamente, para mí, que no sabía, destaca en el sector de exportaciones de electricidad. Luego me estuve informando un poco más porque me pareció curioso como dato y parece ser que tiene mucho que decir la presa hidráulica la hidroeléctrica de Itaipú. Argentina, sí, no sé si es copartícipe con Argentina, Brasil. Ok, pues esa puede ser la respuesta. Como digo, son resultados básicos. Tampoco me he metido más a fondo en el tema. Esto de aquí no quiero que os asuste, es un gráfico rápido, pero realmente estos son todos los flujos, los forward linkages de servicios hacia la propia región. Aquí lo único que quiero que quede claro es que los mayores flujos, como pueden ver, se producen no solo Brasil, Chile y Argentina son los mayores exportadores de servicios, sino que lo son para consigo mismo, para entre ellos. Es decir, estas son las exportaciones de servicios que van desde Brasil hasta Argentina. Estas son las exportaciones de servicios que van desde Argentina hasta Chile, de Argentina también a Brasil o de Chile a Brasil, etc. Pero que también se aprecia aquí, que creo que puede ser luego para indagar más sobre si puede haber nearshoring o no en cuanto a deslocalización de servicios empresariales. Quiero decir, creo que eso es algo a analizar en el sentido de que se aprecia también que, pese a que todos los demás países realmente tienen un menor peso de los servicios exportados, sí que es cierto que suelen exportar a países vecinos. Como pueden ver, por ejemplo, aquí Venezuela tiene en este caso sería Colombia quien exporta bastantes servicios a Venezuela, o Brasil también con Venezuela. El caso de Bolivia, por ejemplo, que se ve muy poco, se nutre de servicios de Chile, también de Brasil y de Perú. También pasa lo mismo con Perú, etc. Es decir, suelen haber interrelaciones fuertes entre países vecinos. Por último, respondiendo a la segunda pregunta, y atendiendo un poco al concepto de Servicification of Manufacturing, aquí, estableciendo un backward linkage, se intenta medir el contenido intrarregional, porque como digo, todo esto es como tratar una matriz de manera doméstica, contenido intrarregional dentro de la propia América del Sur, de servicios por países. Estos son todos los servicios necesarios para las manufacturas o que son absorbidos por todas las manufacturas. A remarcar, la mayor servicification se aprecia en Chile, Colombia, Ecuador, incluso también Argentina. Como volvemos a ver, mencionamos otra vez países como, ya digo, Chile, Argentina, Brasil, que suelen tener un peso alto de los servicios. Y Servicification, aquí pone S39, es el sector 39 de la matriz, son los servicios a empresas de todo tipo. En este sentido, Chile también, junto con Colombia, tiene un mayor porcentaje. Este es el porcentaje de servicios que requieren las manufacturas, en este caso servicios a empresas de todo tipo, con respecto al total de requerimientos que necesita para satisfacer tanto su demanda doméstica como sus exportaciones a la región.
Entonces, como conclusiones, Brasil, Argentina y Chile son los principales exportadores de servicios dentro de la región. Ya se han visto cuáles son más o menos los vínculos que se generan. Cabría ver si realmente se produce nearshoring en cuanto a las empresas de servicios de business services. En cuanto a los backward linkages o servicification, en este sentido, Chile, Colombia, Brasil y Argentina son los países que más servicios a empresas de todo tipo requieren. El gran peso del transporte, servicios a empresas de todo tipo y otros servicios en el que cabe mencionar el turismo. Y bueno, este es simplemente un primer apronte de las potencialidades de la matriz insumo-producto de América del Sur. Considero que, como habéis visto, es obvio que se necesita avanzar más dentro de la región para construir estadísticas de comercio y de servicios, por lo menos flujos bilaterales de comercio y que se registren para crear o potenciar un análisis más sólido o análisis más sólidos futuros y potencialidades de la matriz. También pienso que están aún por descubrir. La matriz se pretende ampliar a una matriz latinoamericana, donde países centroamericanos, México y también parte del Caribe pueden ser incluidos. Y con ello pues, se podrían llevar a cabo mediciones típicas del análisis input-output, como pueden ser huella de empleo, huella ambiental, el triple bottom line, etc. Entonces, básicamente, esta es la presentación. Primero a Ricardo. Quisiera hacer una pregunta vinculado principalmente a Intel. Intel ha sido sin duda el factor que cambió la tendencia de Costa Rica con respecto a la presencia en las cadenas globales de valor con respecto a bienes y servicios TICs, como un efecto de demostración. Y bueno, ya escuchamos ayer del ministro que Intel se salió, pero que en términos de producción, pero mantuvo justamente el parte de investigación y desarrollo. Entonces mi pregunta es, la salida de Intel generó realmente el establecimiento del desarrollo de Intel generó una masa crítica de empresas domésticas, y el hecho que ahora salió la parte productiva de la producción, lo que tú ves, lo que yo aprendo de tu investigación es que parece que realmente se creó una masa crítica de empresas nacionales, pero también domésticas, que va a sostener el desarrollo futuro de ese sector. Y insisto también en la parte justamente porque ustedes se concentraron en los servicios TIC, pero obviamente hay un vínculo muy fuerte entre lo que es la producción de TIC y los servicios TIC. Obviamente en términos de skill set, los tipos de habilidades probablemente están bastante cercanas. Y Santa Cruz, me gustó mucho la presentación y nuevamente agradecemos a Alex que permitió traerte aquí, y yo creo que es importante recalcar que la próxima semana se organiza una reunión grande de Alex en Santiago de Chile, cuyo objetivo es justamente algo que tú estás demostrando en tu paper, que hay un dinamismo muy fuerte de comercio de servicios dentro de la región. Y algo que me gustaría preguntarte, ¿cuál es realmente la importancia, porque eso es lo que tú, no creo que tú lo mostraste, del comercio regional frente al comercio total de servicios de los países? Porque cuando hablamos de bienes, el comercio como regional de bienes más o menos representa hoy en día un 16% de las exportaciones. Entonces los países exportan un 16% a la propia región y un 84% fuera de la región. Pero ¿cuál es la realidad para los servicios? Entonces es justamente la matriz, es la primera vez que podemos dimensionar a nivel sudamericano la importancia del mercado regional frente al mercado global. Entonces si podías comentar eso brevemente. Y tal vez juntamos 2 o 3 preguntas más para después rematar con una ronda final de respuestas de los dos. Entonces, ¿quién quiere? I have one question for each of you. One for you concerning Costa Rica. There's a literature on global value chains that looks at different kinds of governance that firms find themselves into. Is there any study that looks at whether the governances that are present in service global value chains differ from the traditional ones from manufacturing sectors, which are usually
market relationship, relational, modular, or captive. And for I'm sorry, I didn't follow you. if the What is the specific question? if the governance of global value chains in services in ICT, if you know that, if they are similar to those that you would normally find for manufacturing services, Okay. or if they, what is the kind of relationship that these firms usually have with their foreign counterparts? Okay. And for the regional input-output table, is there any project to also include like data on labor, wages, and like there's, for example, the World Input-Output database that has this significant advantage of not only showing relationships among sectors, but also the underlying more information on social and economic activities. What role do you see for investment promotion in strengthening linkages between SMEs and lead foreign invested firms? Because clearly the foreign firm is going to be the main gateway for not only insertion domestically, but possibly, as we see in some countries, increasing the exportability through certification. Sobre la primera pregunta que hizo Nano, dos cosas muy puntuales. En efecto, el gran aporte de Intel al llegar a Costa Rica fue el de señalamiento, el de decirle al mundo, en Costa Rica es posible para una multinacional de este calibre operar, a pesar de ser un país en vías de desarrollo. Y eso fue extraordinario porque nos permitió diseñar una estrategia de atracción de inversión extranjera directa, apoyándonos muchísimo en la experiencia de Intel. Yo trabajé en la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera durante 5 años y nosotros dábamos como referencia a Intel. Y entonces cuando una empresa multinacional llegaba al país, automáticamente iba a hablar con Intel y preguntarle, es cierto que aquí se puede trabajar con los ticos, ¿verdad? Y eso fue ayudando a crear eso. Pero una cosa que es importante del caso de Intel es que Intel realmente no generó importantes backward linkages con el resto de la economía. Es decir, si somos honestos y uno ve la importancia relativa de los encadenamientos de Intel hacia atrás fueron muy pequeños. Los encadenamientos realmente se han dado más con otro tipo de empresas. Y parte del problema con Intel es que la operación inicial de Intel era de testing y ensamblaje. No era una operación donde lo más que podíamos ahí brindarle a Intel era bolsas plásticas, cajas de cartón. No había mucho que brindarle a Intel si la actividad principal de Intel en Costa Rica era de prueba y de ensamblaje de los chips. Pero afortunadamente, ahora que se llevaron la manufactura, bueno, que no es la manufactura, que es de prueba y ensamblaje, ellos comenzaron a darse cuenta de que había la posibilidad en Costa Rica de comenzar a trabajar más con otras organizaciones y otras empresas en el área de servicios, ¿verdad? Que es donde están, y sobre todo en el Research Development Lab que ellos comenzaron a establecer en Costa Rica. Y entonces ahora yo estoy haciendo un pequeño paper con ayuda de Intel sobre la transformación de Intel. Y entonces ahora lo que ellos le dicen a uno es, hasta ahora nosotros vemos que vamos a tener algún rol que jugar con el resto de Costa Rica, principalmente en el Sistema Nacional de Innovación. ¿Por qué? Porque como vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en el área de Research and Development en Costa Rica, nos interesa tener el mejor Sistema Nacional de Innovación de apoyo. Entonces, por ende, vamos a comenzar a relacionarnos. Pero lo que es propiamente backward linkage desde el punto de vista comercial, Intel no hizo mayor desarrollo. Sobre el tema de la gobernanza, rápidamente, lo que yo he visto es que no he hecho ningún estudio serio sobre, pero digamos lo que he podido observar, viendo algunos ejemplos, no veo mayores diferencias en cuanto a la gobernanza y quizás se debe en parte al hecho de que todavía los encadenamientos son débiles en Costa Rica, ¿verdad? Llegando a la pregunta de Pierre, el problema con los encadenamientos productivos es que en Costa Rica, y siendo honesto, hemos creado un programa que es un programa de matchmaker. O sea, simple y llanamente lo que tenemos es una institución con un programa que busca necesidades en una multinacional y trata de identificar empresas domésticas que tal vez suplan la necesidad. Y después les dice que Dios los acompañe.
porque esa ha sido la realidad. Es decir, ha sido un programa más de identificación de oportunidades que un programa de acompañamiento para satisfacer las necesidades de la empresa doméstica en cerrar, por ejemplo, brechas tecnológicas y otras cosas para lograr estos encadenamientos. ¿Por qué esto lo critico y digo que está mal? Porque, por ejemplo, en todos los estudios en que he participado, el principal problema que dicen las empresas domésticas es que para hacer un upgrade tecnológico, ellos tienen serios problemas de financiamiento. Bueno, y en el gobierno pasado en el que tuve la oportunidad de trabajar, me quedé sorprendido cuando hicimos una investigación de que cuando las empresas domésticas que trataban de integrarse a los procesos productivos de las multinacionales nos decían que no tenían recursos financieros porque la banca no iba a financiar upgrade tecnológicos, uno les decía, pero tenemos 12 años de tener un fondo de recursos no reembolsables precisamente para upgrade tecnológicos, y las empresas nos decían no lo conocemos, y entonces uno dice ¿cómo? Bueno, porque ese fondo lo maneja un ministerio que no es el Ministerio de Comercio Exterior, y el Ministerio de Comercio Exterior maneja el de encadenamiento. Es decir, no hay una coordinación de esfuerzos de decir, ok, ¿qué es lo que necesita una empresa doméstica para encadenarse? Necesita capacitación de su recurso humano, necesita mejora tecnológica, necesita financiamiento. Bueno, tiene que haber un acompañamiento de alguien que le ayude a ir solventando esas necesidades. Una cosa que estamos trabajando y estamos recomendando en un reciente estudio que publicó la OIT es que tratemos de focalizar los esfuerzos de encadenamiento más bien en cadenas de valor a través del modelo de clústeres, o sea, el clustering en sí, porque creemos que es más eficiente preguntarnos, bueno, en estas 5 cadenas globales de valor, ¿cuál es el potencial que tienen las empresas de Costa Rica de participar? Y una vez que sabemos el potencial, bueno, ¿cuáles son las necesidades de estas empresas? Y vamos a enfocarnos ahí para que realmente esas necesidades las satisfacemos hasta donde sea posible. Y no, porque hoy día lo que hacemos es atender a cualquier empresa multinacional que nos dice que requiere algo y a cualquier pyme que dice que quiere tal vez integrarse. Y quizás ese no es el mejor approach. Bueno, tengo que ser rápido para las respuestas porque tampoco tengo mucho que decir. Con respecto, Nano, a la pregunta, no. No tengo el dato de porcentaje de servicios intrarregionales con respecto a los servicios totales para saber diferenciar cuáles son regionales de cuáles no. Mañana o ya la semana que viene, de cara a la conferencia, puede salir porque sí, es un cálculo rápido. Con respecto... in answer to your question, Filippo, I don't know if I got the idea. You asked me about about availability of data in labor. Okay, data in labor. Yeah, I know that ICLAC is working with, how do you say, ILO. No, it is like International Labor Organization. Okay, in a paper trying to assemble employment according to the sectors of the matrix. So it is being it is something that they are working on. According to environmental vectors, in order to apply or pre-multiply with the matrix, no. In fact, now I'm really figuring out how to do that because I want to work with CO2 equivalent emissions. So I've been looking for, well, but I can tell you that at lunchtime if there is no, because it's like really a specific theme. So.